cuando escucho la música de mariachi. Cuando escucho la música de mariachi me pongo a pensar, me recuerdo de mi papá y creciendo en un hogar cristiana donde él servía al Señor, cantaba música alegre para nuestro Señor Jesús. Me acuerdo de cómo viajábamos con ellos, mi mamá, mi papá, cada uno de nosotros viajábamos a diferentes iglesias. Me recuerdo. Hay muchas cosas que nos recordamos, ¿verdad? Cuando escuchas música te recuerdas de algo. Cuando, no sé, cuando ves a una persona o ves una tienda o estás viajando por un lugar o regresas a casa, si vives en otro lugar y regresas a casa, te recuerdas de tantas memorias cuando hablas por teléfono con un familiar, con tu mamá, con tu papá, te recuerdas de muchas cosas. El otro día, no sé si tenemos el foto, pero yo estaba manejando y vi esta casa y me recuerdo de esta casa, porque esta es la casa donde yo vivía. Y aquí está cerca de la iglesia. Y aquí es la casa donde crecí. Y aunque ves todo solo hay y ves la casa en esa situación que está, yo no me recuerdo el lugar así como lo ves. Yo me recuerdo un hogar donde había vida, donde había alegría. Ahí yo me recuerdo la música de mariachi. Me recuerdo, había 5 de nosotros, 7 en total, mi mamá, mi papá, 3 hermanos, mi hermana más grande, que vivíamos ahí en ese hogar tan chiquito. 3 recámaras. Me pongo a pensar y recuerdo muchas cosas. Que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros recordamos, tenemos recuerdos, memorias. Puede ser que tienen sus nietos ya y cuando ven a sus nietos se recuerdan de sus hijos cuando ellos estaban chiquitos así. Hay muchos recuerdos bonitos, pero hay otras cosas también que nos recordamos. Quiero hablar con el tiempo que tenemos de Pedro, de Simón Pedro, el apóstol Pedro. ¿Cuántas memorias tendría Pedro, verdad? ¿Cuántas memorias tendría el apóstol Pedro? ¿Te imaginas? Lucas capítulo 5, él está pescando. Y luego viene un hombre que él no conoce, pero este hombre está enseñando. Y hay muchas personas que están escuchando a este hombre. Pedro con sus amigos están pescando, no han agarrado nada. Como yo el otro día, yo fui a pescar, nomás pesqué los mosquitos que había allá afuera. Pero él no había pescado nada, él estaba allá toda la noche, no había agarrado nada y después una voz le dice, tira la red al otro lado. Wow, Simón Pedro le dice, no hemos agarrado nada, pero si tú dices, lo hacemos. Lo hace, agarran tanto pescado que las barcas están huyendo. Y él ve esto y él sale del barco y él cae de rodillas. Y de ahí el Señor le dice, ahora vas a pescar por hombres. Qué recuerdo, ¿verdad? Una memoria que si yo soy el apóstol Pedro, nunca me voy a olvidar de ese momento. Dejó todo para seguir a Cristo. Tanta memoria que tiene Pedro, Mateo 16. Versículos 18 y 19, yo sé que él se recuerda en memoria en Pedro de este momento. Y yo también te digo que tú eres Pedro.
Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo sé que él podía recordar las palabras que Cristo le dijo en Mateo capítulo 26. Otro momento, versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Recuerdan esas palabras? Porque a Pedro se olvidó de estas palabras. Dijo: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca lo haría. Yo nunca podría hacer eso. Es verdad que mucha gente dice esas palabras, ¿no? Puede ser que hay alguien aquí que han dicho esas palabras: yo nunca podría hacer esto. Yo nunca haría esto. Y dice, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo otra vez: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Nunca haría eso. Imposible que yo podría hacer eso. No te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero unos versículos después, mismo capítulo 26, así como Cristo lo dijo, versículo 74. Y comenzó a echarse maldiciones. Y les juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Lo que yo he aprendido, hermanos, es: lo que recuerdes hace toda la diferencia. ¿Qué es lo que recuerdes? ¿Qué es lo que tienes en memoria? ¿Qué es lo que siempre estás recordando? Estamos siempre recordando cómo hemos fallado, o tenemos siempre en nuestra mente, en memoria, recordando cómo hemos de nuestro pasado, lo que éramos antes de Cristo. Y muchas veces canta el gallo. Y eso es lo que escuchamos, lo que recordamos. El libro de Juan, capítulo 21, versículos 1 al 7, dice así la palabra de Dios: después de esto, Cristo ya había resucitado. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar a Tiberias, y se manifestó de esta manera:
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Nataniel, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, estas palabras. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Pedro regresa a lo que sabía hacer. Cristo muerto, había sido crucificado. Pedro se había olvidado de las palabras de Cristo, que le había dicho tantas veces que iba a tener que ser crucificado, pero iba a resucitar el tercer día. Y lo que Pedro hace, él negó a Cristo, se recuerda de las palabras que le había dicho a Cristo, yo nunca haría eso, yo moriría por ti, yo nunca podría, jamás podría hacer eso. Nega a Cristo, negó a Cristo como Cristo le había dicho 3 veces. Comienza a cantar el gallo. Y Pedro se va de ese lugar. Ni tuvo la oportunidad de decirle a Cristo, su amigo, su maestro, de poder decirle, Señor, perdóname. Ni una palabra. Solamente él sale sabiendo que había negado a Cristo. Y lo que él hace es regresa a lo que él sabía hacer. Aunque Cristo le había dicho, te voy a usar a ti para comenzar la iglesia. Te voy a usar a ti grandemente. Pero Pedro estaba en ese momento de vergüenza, ese momento de culpa. Él regresa a su vida pasada, a hacer lo que él sabía hacer, aunque no sabía hacerlo muy bien, porque otra vez no agarró nada. Versículo 4. Pero mira a Cristo. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Todavía no había grabado en la mente, yo creo que los discípulos, especialmente Pedro, Lucas capítulo 5. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿y por qué a Pedro? Él voltea a ver a Pedro y dice, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Otra vez no había palabras que decir. Él conoció, se acordó de Cristo Jesús. Y él brinca al mar. Corre hacia Cristo. La misma manera en Lucas capítulo 5 como Cristo le llamó a Pedro, la misma manera lo hace otra vez. Recordarlo.
Hermanos, Dios era bueno antes de que tú y yo, nosotros, hiciéramos algo bueno. Y Dios sigue siendo bueno, aún después de mis fallas, aún después de cada una de mis derrotas. Dios es igual. Y Jesús regresa a Pedro. Él una vez más va así como le había dicho. Él va con Pedro en medio de su dolor, su vergüenza, su fracaso. ¿Te imaginas? Yo me pongo a pensar, ¿cómo se sentiría Pedro ahorita en este momento? Cristo muerto, crucificado. Pedro negó a Cristo, nunca tuvo la oportunidad de decir, perdóname. Perdóname, Señor. Te negué. Perdóname por las palabras que usé. Él va, se regresa en medio de su dolor, de su fracaso. ¿Qué estuviera pensando Pedro en ese momento? ¿He callado? ¿Como un fracaso? Oh, pero escucha la voz de Cristo. Y cuando su amigo en Juan le dice, es el Señor, no hay palabra. Brinca, regresa a Cristo. Hermanos, sé lo que es escuchar al gallo. Y a lo mejor ustedes también. A lo mejor hay alguien aquí que siempre se está recordando del pasado, de sus fallas, sus fracasos, sus derrotas. Y es por eso que mucha gente se va de la iglesia. No viene por sus derrotas, porque siempre están recordándose del pasado. El gallo te recuerda de tu pasado, te recuerda de tu culpa, tu vergüenza, y te estás ahogando adentro de ti mismo. Pero Jesús le había dicho a Pedro que él sería parte de la edificación de la iglesia. Pero ¿cómo podría edificar un templo, una iglesia? Pedro se había negado a Cristo. Y para muchos es lo que el Señor nos quiere usar grandemente. Quiere que demos fruto. Y muchos de nosotros decimos, ¿cómo yo puedo hacer eso? Porque siempre recordando del pasado. Pero sé esto. El apóstol Pablo nos escribe, por esto es cuanto nos ama nuestro Padre Celestial. Él escribió estas palabras, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, ¿puedes recordar el gallo o puedes recordar la resurrección? La resurrección nos dice, sé que has fallado, que has caído, que has pecado, pero Cristo pagó el precio en la cruz. La resurrección dice que soy perdonado y soy libre. Nuestra deuda ha sido pagado en su totalidad. Cristo ha pagado
mi deuda, mi pasado, mis fracasos, mis derrotas. Él ha pagado el pecado ya. Hermanos, allá en el Antiguo Testamento, puedes leer estas palabras en Lamentaciones capítulo 3 versículos 19 al 24. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del anjejo y del ajiel. Lo tendré aún en memoria, recordando en memoria. Porque mi alma está abatida dentro de mí. Oh, yo puedo imaginarme de Pedro en la barca. Adentro de él lo que estaba pasando. Que había negado a Cristo. Muchos de nosotros a lo mejor hoy nos sentimos como él. Pero todavía sigue. Estos versículos dice pero esto recapacitaré en mi corazón. Pero esto voy a recordar. Esto voy a tener en mi memoria, en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Y por la resurrección de Cristo Jesús, hermanos, tenemos esperanza. Podemos recordar la resurrección cada vez que canta el gallo, cada vez que te dice de tu pasado. Podemos levantar la